Esto es un trabajo de mucha dedicación, esto es algo de todos los días. Y me siento orgulloso porque sé que todo lo que producimos aquí llena de sabor y color las mesas de los costarricenses. El INDER nos brinda oportunidades con puentes y caminos en buen estado. Así es más fácil sacar nuestros productos a las ferias y los mercados. La mejor recompensa es cuando nos encontramos con gente que nos apoya y valora nuestro esfuerzo. Eso nos hace sentirnos orgullosos de ser parte de este territorio. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Señor productor, el periodo de retiro es el tiempo que va desde que se le puso el último tratamiento o la última dosis de un medicamento veterinario a un animal hasta el día que se puede enviar al mercado sin que queden residuos de los medicamentos usados en su organismo. Respete el periodo de retiro y no ponga en riesgo la salud de las personas y las exportaciones de productos de origen animal de nuestro país. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola, muy buenas tardes. De parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión donde vamos a estar conversando sobre langosta. Y sí, sabemos que hay muchas consultas alrededor de este tema. Hace rato venimos recibiendo varias consultas en diferentes instituciones y por eso la importancia que podamos abordar ampliamente este tema en un espacio como este. Langosta en la región. Está por llegar, cómo identificarla y qué hacer en caso de que encontremos langosta en nuestro cultivo. Bueno, un poco de eso es que vamos a estar conversando el día de hoy. Pero antes de entrarle al tema, vamos a ver un poquito en qué consiste este tema de la langosta. La langosta es un insecto que se alimenta del follaje de las plantas. Tiene muchos años de estar presente en Costa Rica, principalmente en las zonas Chorotega y Pacífico Central, pero podría aparecer en cualquier parte del país. Gracias al manejo oportuno de las poblaciones, no han representado un riesgo para la producción agropecuaria. Sin embargo, si las poblaciones del insecto crecieran en forma desmedida, el riesgo sería enorme, ya que se puede formar lo que se conoce como una manga, es decir, un grupo enorme de miles y miles de langostas alimentándose de las plantaciones que se topen en el camino, y aquí sí se vuelve difícil de controlar. Por lo tanto, antes de tener el problema en nuestras manos, tenemos un alto grado de compromiso en cuanto a vigilancia y prevención, y es el de detectar la presencia de individuos o grupos pequeños y controlar sus poblaciones. Este insecto pasa por varios estadios en su proceso de crecimiento. Los adultos tienen una franja blanca dorsal a lo largo de todo su cuerpo, tiene manchas oscuras de forma triangular debajo de los ojos y líneas negras en el borde superior de las patas traseras. Mide entre 6 y 6,5 centímetros. Los insectos suelen esconderse durante el día. Hay que buscarlos con ojo experto. Es importante determinar si están presentes o no en su cultivo, aunque se trate de pocos individuos. Esto para detener de inmediato cualquier aumento de la población. Si usted ve langostas en su cultivo, aunque no esté seguro de qué especie se trata, ya que hay diferentes tipos, llame de inmediato a la unidad regional del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería más cercana a su comunidad, o llame a las oficinas centrales al teléfono 2549 3400 e indique que quiere hacer un reporte
de langosta. Bueno, ahí tenemos la información sobre la langosta en la región, y para abordar este tema vamos a conversar en esta tarde con nuestro ministro de Agricultura y Ganadería, don Renato Alvarado, a quien le damos la bienvenida en esta tarde, don Fernando Araya, director del Servicio Fitosanitario del Estado, también don Olger Borbón, del Servicio Fitosanitario del Estado, y doña Gabriela Zúñiga, que ella es la representante de OIRSA en Costa Rica. Entonces, vamos a iniciar esta conversación sobre la langosta. Muy buenas tardes, don Renato. Muy buenas tardes a todos y todas, y muy buenas tardes a don Olger, a doña Gabriela y a don Fernando y a vos, Michael, en esta transmisión para conversar, sí, de la plaga de la langosta que tanto ha estado dando de hablar en el país y que genera mucha preocupación. Nuestra intención es, así como nos muestra el video, pues mostrar cómo funciona, cuáles son las acciones que se han venido tomando, cuál es la participación de organismos internacionales como el OIRSA a nivel centroamericano para atender las plagas que se dan también en otros países, y entender nosotros cómo es que este insecto permanece en el suelo, cómo se desarrolla. Y para eso, pues está don Olger, que es un experto en el tema, y también nos acompaña Fernando Araya, que es el director del Fitosanitario del Estado, quien es el que le compete también atender todas las emergencias o las plagas fitosanitarias que le pasan al país. Yo quisiera pues darle la palabra a doña Gabriela inicialmente para que pudiésemos hablar de cómo es que se ha empezado a enfrentar esto a nivel centroamericano y cuáles han sido las condiciones en las cuales ha participado el OIRSA para atender esta situación. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir muy brevemente una corta presentación sobre el tema y cuál está siendo la participación del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria en este tema de la langosta. La langosta centroamericana es el Esquistocerca piscifrons, es una plaga que nos ha afectado desde hace muchos años en la región mesoamericana, y justamente nuestro organismo nace a partir de un problema de esta plaga. Muy brevemente decirles que en 1947, a raíz de un ataque muy fuerte de langosta centroamericana, se creó el Comité Internacional para el Combate a las Langostas, CICLA, y fue tan exitoso la acción concertada de los países para combatir y controlar esta plaga, que nace entonces de los ministros de Agricultura, ministros y secretarios de Agricultura de aquel tiempo, la necesidad de conformar un organismo especializado permanente, el cual se constituye en 1953 y se crea el OIRSA, o el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, en la quinta conferencia de ministros de Agricultura de México y Centroamérica que se realizó en El Salvador en ese año. ¿Quiénes conforman estos países? Bueno, en aquel tiempo fue México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, cuando se constituye el OIRSA en 1953, y más recientemente se agregaron Belice y República Dominicana. Aquí nada más decir que es importante que nuestra visión es justamente apoyar a los ministerios y secretarías de Agricultura y Ganadería de los Estados miembros en temas de salud animal, sanidad vegetal, servicios cuarentenarios e inocuidad de los alimentos, y contribuir con lo que requieran los países. Entonces, ya entrando directamente en materia, la langosta centroamericana es una plaga cíclica que puede tener una fase migratoria, que es la que no queremos que se dé, que puede afectar a más de 300 especies de vegetales, que responde a ciertas variables climáticas y bioecológicas, que puede presentarse en varios escenarios, y que la fase preventiva es la más barata y la más adecuada para actuar. Y precisamente por ser el Mesoamérica un territorio realmente pequeño, es importante una coordinación regional para la prevención y control de esta plaga. Es así como entonces el OIRSA, el
el 2 de julio pasado, emitió una alerta fitosanitaria a todos los Estados miembros para la prevención temprana de ataques de langosta centroamericana. Se mandó a todos los ministerios y secretarías de Agricultura para su debida notificación y además difusión a nivel nacional. Y también se compartió el plan de acción de manejo de la langosta centroamericana y la atención de brotes en la región del OIRSA. Este es un documento que es de referencia con un sustento técnico-científico para el manejo de la langosta en la región y que está dirigido a personas que tienen la responsabilidad de operar u organizar un plan de ataque contra la langosta en cada país. Importante, ¿dónde estamos teniendo en este momento brotes de langosta centroamericana detectados? En México, en Belice, en Guatemala y en El Salvador. El resto de países, todos estamos con vigilancia y hasta el momento no se han reportado en el resto de países brotes. Pero lo importante es que esta supervisión y control temprano nos está permitiendo precisamente hacer que los brotes no se multipliquen, no crezcan y no se convierta en la amenaza que no queremos, que es cuando ya empieza la fase crítica. Entre algunas de las acciones que se está coordinando con los ministerios de Agricultura, los sectores productivos y el OIRSA, voy a citar, que tenemos vigilancia e investigación de estas problemáticas en el mundo. Ya sabemos que han habido este año brotes importantes en África, en Asia y en Sudamérica. Se están haciendo análisis de eventos que aumentan el riesgo, por ejemplo, las tormentas Amanda y Cristóbal, que justamente dan condiciones de humedad que pueden favorecer la propagación la multiplicación de la plaga. Como ya dije antes, la detección de brotes para tener una intervención temprana. Y también se ha determinado que es necesario actualizar profesionales en el tema y los sistemas oficiales. Entonces, en eso se ha venido trabajando. Específicamente en eso, ya empezó un curso virtual que tiene la plataforma OIRSA y donde se están actualizando a un grupo importante de profesionales y técnicos de toda la región OIRSA en este tema. Además, se está trabajando con emisión de alertas fitosanitarias para la prevención oportuna ante brotes o infestaciones. El plan de acción que les mencioné inicialmente para la prevención y manejo de la langosta centroamericana, y que la idea es que cada país pueda adaptarlo a sus necesidades y nosotros poder apoyar en lo que requiera cada país. Además, se han incrementado los niveles de vigilancia fitosanitaria y reacción rápida y se promueve la coordinación regional e internacional. Aquí es importante decir, antes de terminar, 4 cosas importantes. La primera es que a través de la alerta se han localizado brotes en forma oportuna y se han controlado hasta el momento. Se cuenta con un plan de acción que permite a los países actuar en forma inmediata y concertada. Tercero, se está dando vigilancia oportuna y se está solicitando, y hasta donde nosotros tenemos toda la información, se está avisando a los ministerios para el control oportuno de la plaga. Y aquí el mensaje de fondo es que la mejor estrategia que podemos tener como país y como región es la prevención y el control oportuno de brotes en áreas no agrícolas y agrícolas si fuera el caso, y cuando la plaga está en estados inmaduros, no maduros, o sea, no adultos. ¿Para qué? Para evitar que se formen esas concentraciones ya de adultos que vienen a ser las mangas que se llaman, y nos va a explicar el doctor Olger Borbón quizás más adelante, que son las que destruyen los cultivos. Entonces acá la clave es la prevención y el control oportuno de los brotes.
Muchísimas gracias, doña Gabriela. Agradecerle la exposición rápida para entender un poco la forma en que actúa a nivel centroamericano y el Caribe el OIRSA. A mí me gustaría ahora poder conversar con don Olger, que es nuestro experto y dedicado por años al control de la plaga y de los insectos. Don Olger, si pudiéramos conversar un poco más en el detalle cómo se comporta en las langostas y cuándo es que podemos pensar que hay una plaga, y además cómo se puede, así como lo dice el video en el inicio, pero tal vez ya cómo podemos identificar la langosta que podría generar estos problemas de plaga. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es una satisfacción por parte del Servicio Sanitario estar compartiendo conocimientos con los señores y señoras que están presentes en este momento. Bueno, empecemos, como decía doña Gabriela, la langosta es un insecto mesoamericano, lo tenemos desde México hasta Panamá. Es un insecto que ha estado presente desde 1870, cuando se detecta por primera vez en la región, y es un insecto que puede atacar diferentes cultivos, ya lo han mencionado, puede ser frijol, arroz, maíz, cítricos, mango, pastos en general y malezas. Lo más importante de esto, ¿cómo reconocemos a Peseifrón, que es la langosta voladora centroamericana? Bueno, la podemos conocer con diferentes partes de su cuerpo. Uno, ella tiene triángulos muy bien determinados a nivel inferior de sus ojos, que son de un café oscuro. Luego tenemos una parte dorsal en todo su lomo que la atraviesa desde su cabeza hasta el extremo de su abdomen, que es de color blanco, ya que algunas otras langostas que son hermanas muy parecidas son sobre todo de color amarillo. Luego en el fémur de la parte posterior de la pata más grande, o en la tercera pata que se encuentra en el insecto, tiene una franja oscura que lo atraviesa, y también tiene ciertas pintas a nivel de los élitros, a nivel del abdomen, que lo podemos identificar. Esas son las tres características principales que nos puede ayudar a observar y a decir si es o no es la langosta voladora a nivel de región, a nivel de país o a nivel de finca, que es lo más importante. Aquí tenemos que tener claro que lo que se ha dicho es muy importante. Debemos evitar de que ella sea gregaria. Ella siempre está en solitario a nivel de campo y empieza a ser gregaria si ésta se encuentra a multiplicar en pequeños grupos o en pequeñas partes de plantas a la base, y empieza a formar grupos más grandes a medida que va pasando el tiempo y a medida que se van desarrollando los huevos. Y aquí es donde debemos actuar nosotros, en la parte de desarrollo de las ninfas. Acordemos que las ninfas son los estados inmaduros de la langosta. Ella no tiene un desarrollo de metamorfosis completa como algunos insectos que pasan por el estado de huevo, el estado de pupa, el estado de larva, pupa y adulto. Estos pasan por estado de huevo, por ninfas, que tienen 6 estados diferentes, y a medida que se van desarrollando van cambiando de color hasta llegar a un color amarillo que alcanzan su madurez, como en la foto que se presentó la ingeniera doña Gabriela de OIRSA, donde empieza la cúpula. Entonces ahí es importante el reconocimiento, y ahí es donde debemos actuar, y ahí es donde están actuando los diferentes organismos de la región, ya llámese Guatemala, llámese El Salvador, e inclusive en Nicaragua, que han estado algunos brotes que no son brotes de langosta voladora, son de otro tipo de langostas, y entonces ahí es la forma más eficiente de nosotros de controlar la langosta, en el momento en que está en estado ninfal. Ya cuando nosotros llegamos al estado adulto, puede provocar el gregarismo, que es donde se forman las mangas. Las mangas es los grupos abundantes de langostas que pueden permitirse desplazarse a muchos kilómetros de la región e inclusive atacar a muchos cultivos. Ahí es la parte importante, porque también tenemos la parte de bandos. La parte de bandos son cuando las ninfas
se agrupan también, que pueden, pero su desplazamiento es muchísimo más lento cuando topamos con los adultos y que pueden atacar varios cultivos. Nosotros como Costa Rica podemos indicarle que venimos trabajando desde hace muchos años y todos los años tenemos un programa establecido para detectar si existen poblaciones importantes de langosta, y principalmente la vamos a encontrar en la zona Chorotega y en la zona del Pacífico Central. En estos momentos ya llevamos 15 días intensivos de estar rastreándola desde que se dio la alerta temprana por parte de IRSA, pero es un programa que viene atravesándose a través del año. No es ahorita que se dio la alerta, pues nosotros tenemos datos sumamente importantes. En este momento tenemos poblaciones muy bajas, podemos decir que tenemos que poblaciones de 0,02 individuos por metro cuadrado. Entonces en este momento la langosta voladora para Costa Rica no es un peligro, no nos va a hacer daños, pero siempre debemos estar vigilantes. Lo importante es que en las zonas nortes de Centroamérica el control que esté haciendo sea un control eficiente. Me acaba de llegar información de El Salvador que inclusive el ejército en este momento está haciendo aplicaciones en la parte salvadoreña, y esto es de gran satisfacción porque podemos tener bajo control a la plaga. Y nosotros, vuelvo a repetir, los niveles de langosta voladora son muy, muy bajos. A veces nuestros productores, inclusive hasta uno, la confunde con otras langostas que tenemos presentes y que pueden causar daños también, no siendo la langosta voladora, y que puede hacernos a daños en caña, que es la famosa Stichocerca pallens, que nos puede atacar caña y nos puede hacer daños más importantes inclusive que la langosta voladora de la que estamos hablando. Por eso es el programa de langosta en el área de Chorotega para los compañeros del servicio fitosanitario, así como el Pacífico Central, son de suma importancia, y por eso estamos haciendo controles, porque aquí vivimos el plan de acción. Sí, tenemos un plan de acción nosotros, y el plan de acción que presenta OIRSA viene a reforzar todas las labores que nosotros hacemos. Nosotros sabemos de primero una prospección, saber dónde está y dónde no está la langosta, de poder determinar cuáles son las fincas más propicias para el desarrollo en cuanto a condición de suelo, a condición de clima, a condición de alimento, y aquí hablamos de alimentos, sobre todo pastos que están muy desarrollados o están apenas desarrollando, porque esto propicia para que se desarrolle la langosta. Una vez determinado, y hay fincas que presentan condiciones favorables para el desarrollo, empezamos los muestreos de forma detallada. Y aquí vamos, cuando vemos de forma detallada el muestreo, vamos a determinar cuál es la población existente por área para poder establecer si está haciendo daño, si están gregarias, si están en solitario, para poder establecer los controles. Nosotros en estos momentos tenemos establecidos controles en algunas fincas donde apareció un poquito más de la langosta voladora, y hemos establecido ya el control. Por eso es satisfactorio tener todo un plan donde contemplamos. ¿Qué contemplamos en el plan? Su taxonomía, dónde se encuentra a nivel nacional, que la tenemos bien establecida, bien detectada, dónde están los pequeños insectos o focos que se encuentran, cómo se desplaza, qué cultivos nos atacan, cuáles son los medios que tenemos para controlarla y en qué momento debemos de controlarla. Tenemos todo establecido, un programa para poder decir en qué momento podemos entrar a controlar las ninfas, que son los estados inmaduros de desarrollo de la langosta, o inclusive, si fuese el caso, cuando la langosta ya está adulta. Entonces es importante y que la gente vea que a nivel del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Servicio Fitosanitario tenemos un plan de acción importantísimo aquí, que estamos en conjunto con nuestros productores, porque aquí el productor juega un papel sumamente importante, que nos diga dónde está apareciendo. No importa que no sea la langosta voladora, nosotros vamos al campo, determinamos, en este momento hemos terminado hoy la labor de visitar fincas en la zona de Chorotega, y hemos detectado de que los niveles de la presencia de ella, ya sea la langosta centroamericana o de las langostas hermanas que hemos encontrado, las poblaciones son muy, muy bajas. Tenemos un plan, dentro igual que el plan que OIRSA tiene, en el control que podemos hacer en las zonas agrícolas, en las zonas forestales, como en las zonas urbanas. Lo ideal es de que no llegue a las zonas urbanas ni a las zonas forestales, e inclusive que no pueda desarrollarse en las zonas agrícolas,
de producción para nuestros productores para evitar cualquier daño que se esté presentando. Porque las condiciones que estamos en algunas fincas son ideales, en otras fincas no. Las temperaturas que tenemos son temperaturas ideales. En algunas regiones sobrepasan los 35 grados como máxima, entonces esas temperaturas más bien desfavorecen el desarrollo, o bien las humedades que estamos teniendo son propicias, pero tampoco son las ideales las cantidades de lluvias para que pueda desarrollarse. O sea, tenemos un periodo bien definido de agua y no como periodos que se presentaron en el año 2015, donde los niveles de lluvia fueron muy bajos y que propiciaron en algunas zonas que apareciera la langosta voladora y que estuviera en cantidades grandes, y que tuvimos que implementar el plan de acción y que hicimos un control eficiente. Señor productor, señora productora, estamos en las mejores formas, tanto el Ministerio de Agricultura, de Ganadería, como nosotros del Servicio Veterinario, de brindarle la mano para poder ejercer un buen control sobre la langosta voladora. Muchísimas gracias, don Olger. Entonces, creo que la información es muy valiosa. Hay algunas inquietudes, antes de darle el paso a don Fernando, algunas inquietudes como que la gente externa, como la necesidad de conocer cómo se puede combatir la plaga, si la langosta, hay una langosta rojiza que aparece también en estas épocas, muy frecuente, que es bastante grande, y la gente se preocupa de si esa langosta es la que le va a generar o genera esta plaga. Y la otra pregunta que también los agricultores se hacen es si esta langosta ataca a cualquier cultivo, tanto digamos como cultivos como la yuca o el banano, los plátanos, ese tipo de preocupaciones que tienen los productores, tal vez como contarles en realidad pues esas tres condiciones, ¿verdad? ¿Cómo podemos combatirla? Si esa langosta rojiza que aparece en las propiedades se puede desarrollar como una plaga, y si el tema de los cultivos es generalizado o tiene alguna particularidad el cultivo que ataca la langosta. Ok, empecemos con los cultivos. Si ella, digamos, llega al estado gregario y al estado adulto, ella va a ir avanzando y tiene una orientación. Son insectos muy ordenados, inclusive en ese gran número o gran cantidad de insectos que pueden ser miles y hasta millones, y pueden avanzar hasta kilómetros, hasta 100 kilómetros por día, y comer hasta 100 toneladas de alimento. Si esas mangas, ese enorme número de insectos de langostas voladoras llegan a un lugar, van a ir avanzando, a medida que encuentran su cultivo lo van a ir eliminando. Si tienen frijol, se van a comer frijol. Si tienen arroz, van a comer arroz, aunque este no sea un cultivo muy apetitoso para ellos. Si hay caña, sí, efectivamente van a provocar daños. Si hay cítricos también, si hay maíz, si hay sorgo. O sea, ellos a medida que van avanzando, lo que tengan por delante lo van a ir eliminando. Por eso es que debemos evitar de que lleguen a esos estados gregarios. Ok, sí existen otros tipos de langostas. Gran langosta grande que llamamos la famosa langosta grande, llamada Tropedacris, y sí, está presente a nivel, pero eso no es un insecto que nos pueda provocar daño. A veces son más bien hasta bonitas para hacer toda una colección, ella no nos va a provocar ningún daño. Otros tipos de langostas que tenemos que aparecen, que son comunes, es el Ptanidópede. Este insecto puede aparecer también pueden aparecer inclusive de forma gregaria, pero no nos va a provocar un daño. Principalmente hablamos de la langosta voladora o de otros langostas que pueden afectar sobre todo caña en la zona choroteca, que es Stichocerca pallens, que esa sí puede hacer los daños. Por eso es que estamos vigilantes y estamos de acuerdo con DIECA. Debemos de terminar un muestreo con ellos el martes. Ayer estábamos con ellos haciendo un muestreo y las poblaciones son muy bajas. Entonces, eso es lo importante, decirle al productor: hay langostas que están presentes, que son hasta bonitas, que no nos van a provocar ningún daño, pero la langosta principal que nos puede provocar daños es Peseifron, que es la que tenemos a nivel centroamericano, y tenemos otras como la palen, que también aparece en caña,
que en este momento, vuelvo a repetir, las poblaciones son muy bajas y no te corremos ningún riesgo de que nos causen daños económicos a nuestros cultivos. Anteriormente había dicho, señor productor, señora productora, estamos en la mejor disposición del Ministerio de Agricultura y Ganadería en estar con ustedes en las fincas, en el momento que aparezca y no la conozca, no importa, no la conoce, llámenos y nosotros nos hacemos presentes para ver cuál es la plaga que está presente, si es una plaga o es un insecto esporádico. Nos han llamado de numerosos lugares del país y diciéndonos, bueno, pueden ser grillos, pueden ser esperanzas, pueden ser saltamontes comunes o algún otro tipo de langostas que andan en solitario, pero que no nos están provocando. Estamos en la mejor disposición de ayudar y en la mejor disposición de llegar a detectar si existieran algún brote en este momento. Muchísimas gracias, Olger. Tal vez ahora sí quisiera darle la palabra a don Fernando Araya para que nos comente cuáles son las acciones que se han venido construyendo desde el Ministerio de Agricultura, desde el Sistema Fitosanitario del Estado, y a entender que este es un proceso, como dice don Olger, que viene continuo, que se hace todos los años. Adelante, Fernando. Muy buenas tardes. Efectivamente, este es monitoreo, el control estricto sobre las poblaciones en las zonas que contemplan la zona del Pacífico Central y Pacífico Norte, en donde se dan las condiciones edafológicas y climatológicas. Es una constante que realiza el Servicio Fitosanitario del Estado desde hace muchos años, como lo decía el doctor Olger Borbón. Algo importante que hay que dejar claro y que nos han realizado múltiples consultas, y es sobre si la plaga representa un riesgo a la salud humana. Directamente, las langostas no representan un riesgo a la salud humana, es una plaga agrícola al convertirse y forestal y ambiental, en el sentido de que podría afectar cualquier especie que se interponga en su línea de migración. Si nosotros la mantenemos bajo control, gracias a un monitoreo y a una intervención temprana, en sí la plaga no debería de afectar. ¿Cuándo afecta y cómo afecta a la población? Porque pone en riesgo la seguridad alimentaria. Por eso es que es tan importante que los sectores agroproductivos estemos sumamente atentos y nos acerquemos a las autoridades para poder disponer de información oficial adecuada. El monitoreo ha sido histórico. Estas alertas son constantes y son continuas. El Servicio Fitosanitario forma parte de del grupo de Sanidad Vegetal del OIRSA, en el cual estamos los directores de toda la región OIRSA y que tenemos también contacto con las regiones de Sudamérica y la de Norteamérica, de forma que nos retroalimentamos de las situaciones en forma muy expedita, y el organismo nos apoya para realizar, además de las comunicaciones, las intervenciones cuando alguno de los países miembros requiere una ayuda o un apoyo extra, sea de parte del OIRSA o hasta de alguno de los demás países miembros, por lo cual nosotros agradecemos al OIRSA y a otras organizaciones que nos apoyan en el monitoreo, control y acción para las plagas fitosanitarias, de forma que nos permiten intervenir a tiempo. Aquí también agradecerle a los medios de comunicación por difundir información oficial y motivar a todos los agricultores del país a que solamente revisen la información oficial. Hay mucha información que induce a error. La plaga en sí o el organismo específico es muy particular, requiere un ojo especializado para determinar si es la plaga en cuestión o si son otros organismos que, aunque podrían generar algún problema, son de menor riesgo, por lo cual agradecemos a los medios de comunicación por replicar nuestras comunicaciones oficiales. Una de las consultas ha sido cómo se trabaja. Bueno, además de esa comunicación por medio del OIRSA, también cada país dispone de sus mecanismos de atención. En el caso de Costa Rica, realizamos un monitoreo constante, realizamos intervenciones de control de pequeños brotes,
no hemos tenido desde el 2015 brotes de un tamaño significativo, y el secreto está ahí, como lo decía la ingeniera Zúñiga de Loirsa, la prevención y el control temprano es fundamental en esto. Entonces, por eso hemos agradecido a muchas agrupaciones de productores que nos han consolidado o agrupado consultas y nos las han hecho llegar. No duden en hacerlas llevar, ahí están los canales oficiales de comunicación. Llamen a las oficinas regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Servicio Fitosanitario del Estado, y como lo decía el doctor Borbón, nosotros nos hacemos presentes para que ustedes puedan identificar adecuadamente el estadio y la plaga o el organismo presente. Hay unas consultas que se mantienen, que es respecto al control. El control, por ejemplo, químico o biológico, depende del estadio del espécimen. Si está en un estadio de ninfas, implica algún tipo de control, y si está en adulto es otro, y si está en huevos es otro, por lo cual los responsables y las personas más adecuadas para indicarles del control debe ser las autoridades competentes. Por eso les instamos a que nos hagan llegar las consultas sobre los organismos que ustedes disponen en sospecha, y nosotros les vamos a brindar con todo el gusto y nuestra disposición la verificación de que esa sea un organismo de riesgo o no. Agradecer también al doctor Mario Pot, que es un especialista que está apoyando a la región de Loirsa. Él es un especialista del Senacica de México, quien tiene muchos años de experiencia en el control. En algunos países de la región la plaga es una constante, por lo cual nos ha venido ayudando en la revisión de los planes de contención. Y ante la consulta de qué pasaría si ocurre en la región algo similar a lo que ocurrió en Sudamérica, los países estamos mejorando nuestros planes de intervención para valorar las acciones en una posibilidad de una manga internacional y que haya que controlar un volumen de insectos voladores de mayor daño posible, para evitar cualquier daño y así proteger la seguridad alimentaria del país. Básicamente, cierro con indicarles que para el Servicio Fitosanitario del Estado, esto es una plaga de alta relevancia, por lo cual es una plaga que monitoreamos constantemente y a lo largo del año, y la tenemos muy bien identificada en cuáles sitios son los sitios que tienen condiciones que podrían incidir o permitir un brote y la intervención de las mismas. Así como también agradecerle a las agrupaciones que siempre nos tienden un brazo para ser más profesionales a cargo del monitoreo constante, como son los ingenios en las zonas de cuestión, las agrupaciones arroceras como Conarroz y el AICA, que siempre ha estado junto con DIECA atentos a este tema, para lo cual, mientras sumemos, mayor control vamos a poder tener sobre la situación y evitar cualquier situación que se nos pueda intentar salir de control. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, don Fernando. Y sí, eso es importante, el que sumemos esfuerzos para el control de cualquier plaga, y en esta en particular, pero también para cualquier otra plaga. Siempre hemos dicho que es sumamente importante que los agricultores y agricultoras puedan denunciar, esa es la palabra correcta, denunciar la posibles plagas o afectaciones de sus cultivos por diferentes insectos u otras afectaciones biológicas, que nos puedan informar para que el sistema o el Servicio Fitosanitario del Estado pueda tomar acciones en concreto y atender esas preocupaciones y demandas de los agricultores y agricultoras. Yo no sé, tal vez si podemos dar el espacio, don Michael, a algunas otras preguntas para que podamos dar respuesta con nuestros expertos. Así es, don Renato, tenemos algunas consultas y quisiera comenzar con esta. De pronto don Fernando Araya, el director del Servicio Fitosanitario, nos pueda ayudar con la respuesta, aunque ya hemos hablado ampliamente al respecto. Pero
se generó mucha incertidumbre y muchas preguntas recientemente, porque en Sudamérica se comenzó a mostrar el tema de la langosta y la plaga de langosta y los daños que estaban comenzando a causar en la región, y se generó el temor de que en nuestra región centroamericana pudiera llegar esta plaga de langosta y generar este tipo de afectación. Sin embargo, nada más para aclarar y para reafirmar el mensaje que ya de por sí hemos dado esta tarde, el tema no es nuevo en Centroamérica y es intervenido desde hace algunos años. Tal vez don Fernando, si usted puede ampliarnos. Correcto, don Michael. El tema es un tema, como lo presentaba la ingeniera Zúñiga, representante para Costa Rica del OIRSA. Desde los años 40 que se conformó el OIRSA fue por una situación de un brote regional de la langosta, y desde esa época en adelante ha sido una plaga de alta relevancia y de atención por todas las ONPFs o organizaciones de protección fitosanitaria de la región. Desde México hasta Panamá hemos venido implementando planes de acción coordinados y están establecidos en cada uno de los países, y el OIRSA siempre está atento a verificar que el estatus de la plaga en toda la región. Esto es una situación común que se va dando en ciertas épocas del año en ciertos países que tienen condiciones muy particulares. Por ejemplo, en Costa Rica la tenemos localizada Pacífico Central y Pacífico Norte, como les decía. En Nicaragua está en ciertos sitios, en Guatemala también tiende a ser en ciertos sitios, y en el caso de México también la tienen identificada en una región muy específica, por lo cual la plaga es una constante anual que varía del comportamiento, como lo explicaba el doctor Borbón, está muy arraigada al tema del comportamiento climático, y por ende nosotros mantenemos los monitoreos constantes. Respecto a que pueda ocurrir algo similar a lo de Sudamérica, la intención, el objetivo de todos los directores de sanidad vegetal de la región es que no llegue a ocurrir. No se van prestando las condiciones del año para que esto ocurra en la región. Sin embargo, estamos listos y preparados y dispuestos unos países para apoyar al que requiera el apoyo por parte de los demás, o el OIRSA, que ha dispuesto de equipo y insumos para poder intervenir en caso de que un pequeño brote pueda no ser controlado a tiempo. Muchas gracias, don Fernando. Indicarle que si usted tiene que reportar alguna de estas plagas porque ha visto algo similar en su cultivo, puede hacerlo llamando a las oficinas centrales del Servicio Fitosanitario del Estado al teléfono 2549-3400. Le repito, 2549-3400, si va a llamar a las oficinas centrales del Servicio Fitosanitario del Estado. Pero también puede acudir a las oficinas del Servicio Fitosanitario en la región más cercana. Doctor Borbón, nos estaban preguntando en las redes sociales, bueno, varias consultas que tenemos en redes sociales. Nos dice Giselle Cordero que de esas rojizas hay muchas de ellas en su lote y en los alrededores. Consulta si este es un animal que se pueda comer, o si hay algún tipo de alimento que se pueda generar para otros animales a partir de este animal. Más bien, explíquenos usted. Ok, ese animalito rojizo es un pteinópoda. Ese pteinópoda aparece en muchos lugares, no nos provoca daños serios, ¿sí? Desde hace muchísimos años la langosta se consume. Los mayas lo han consumido por mucho tiempo, e inclusive algunas regiones de México lo consumen, lo tuestan y se lo consumen. Así algunas regiones de China también consumen la langosta. Sí se podrían hacer, si hubiesen enormes cantidades de este tipo de insectos, llámese la langosta centroamericana, llámese Tropidáctilis, llámese Pteinópoda. Sí, podrían hacerse harinas y podrían consumirse para consumo humano, como también para consumo animal.
pero las cantidades debieran de ser enormes para que sea rentable y sustentable en el tiempo como comercio. Pero sí, en algunas regiones, y principalmente en la región mexicana, estas son consumidas, se ponen a secar y las consume las personas, que son un gran alimento porque tienen una gran cantidad de carotenos. Por ejemplo, la langosta centroamericana. En el caso, doctor, perdón, en el caso de que quisieran aprovecharlo para alimento animal. Sí, se podría utilizar. Inclusive si hay muchos y hay moliendas, se podrían utilizar, porque también acuerde que en las patas tienen ciertas que denominamos espinas que pueden hacer algún daño. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, sobre todo a la hora de consumirla. Pero en estado seco fácilmente se consume por parte del ser humano como de los animales. Pero son altos en proteínas y en carotenos. Muy bien, doctor. Nos pregunta don Walter López, dice que si se está monitoreando en la región. Efectivamente, don Walter, se está monitoreando y se está interviniendo además el tema en la región. Ok. Dice Tati Pérez, ¿de qué manera se debe combatir la plaga una vez que la identifico en mi finca? Bien. Lo más importante es saber si es o no es la langosta centroamericana, la langosta voladora centroamericana, porque ese es el principal objetivo. Sí, se puede combatir. Si son muy pocas, las podemos hasta juntar y ponerlos en una bolsa y las ponemos al sol y se mueren. Sí, tenemos, como decía don Fernando, tenemos medios, tenemos insecticidas sintéticos, tenemos la parte de biológicos, algunos hongos que podemos usar, tenemos la parte física que es simplemente la recolección de estas en algunos lugares, pero lo más importante es saber qué cantidad hay, qué cantidad, si amerita o no amerita, porque simplemente porque nos aparezcan unos pocos individuos en el campo no quiere decir de que nos van a hacer un daño. Acordémonos que la langosta inicialmente, ella es solitaria, ella empieza a ser gregaria si se van uniendo individuos poco a poco a través del tiempo, por lo cual si son muy pocos ella no nos va a causar ningún daño. Nos preguntan cómo son los estadios inmaduros. Bueno, los estadios inmaduros es lo que nosotros llamamos ninfas, porque ellas tienen una metamorfosis que llamamos una metamorfosis incompleta, no tienen el estado de pupa, solo tienen el estado de larva, de huevo. Luego vienen los estados ninfales, que son los estados inmaduros, que se parecen muchísimos a los adultos. La única diferencia es que no han desarrollado sus alas y a través del tiempo, en el caso de la langosta, tienen 6 estados ninfales donde van desarrollando sus alas hasta llegar al estado maduro. Nosotros decimos ya el estado maduro cuando la langosta es de color amarilla. Ahí decimos ya está madura y puede copular el macho y la hembra. Muchas gracias. Esta respuesta era para usted, Daniela Hernández, que nos estaba consultando cómo son los estados inmaduros para poder identificarlos. Don Fernando, nos están preguntando, Sara Cordero, pregunta, don Fernando, sabiendo que la población lleva una línea de migración, ¿para qué mes estaríamos pensando o esperando que termine de migrar en el país? Ese detalle ya don Olger lo va a ampliar, porque sí hay un comportamiento cíclico. Aprovecho para ampliar una consulta que vienen realizando respecto al control químico. Es sumamente importante recalcar que los controles químicos o con productos biológicos requieren la aplicación del manejo integrado de plagas, el cual corresponde a si una plaga realmente ha alcanzado un nivel que requiera una intervención. Luego de determinar ese umbral de si requiere realmente una intervención, se debe definir y utilizar el producto más adecuado según las condiciones. Puede ser un biológico, puede ser un químico, pero el mismo depende del método de aplicación, del volumen o cantidad de individuos que se requiera controlar, y de esa forma podríamos llegar a usar hasta un método de control cultural, como lo decía don Olger, que es el control manual o uno biológico o uno químico. Por eso sí llamo a la atención de que no apliquemos agroquímicos innecesariamente, y lo que les solicitamos es que nos contacten y los personeros del Ministerio de Agricultura y Ganadería
o Servicios Fitosanitarios del Estado, vamos a personarnos y vamos a revisar el caso para así ayudarles en el control. Don Olger, tal vez les explicas el tema de la ciclicidad respecto a las condiciones climáticas y cuándo son los meses que tienden a generar un mayor riesgo de población. Nada más señalarle ahí, don Fernando, que de esta manera pues le respondíamos a don José Redonet, que estaba haciendo justamente esa consulta, de si sería conveniente hacer mención sobre los controles químicos y biológicos existentes. Recuerde que usted está en este momento consultando en vivo a través de la página del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. Don Olger, nos iba a explicar usted para cuáles meses se estaría pensando que termine de migrar esta plaga en el país, según la consulta que hacía Sara Cordero. Ok. Cuando hablamos de migración es porque la langosta voladora empieza a desplazarse de una región a otra o de fincas a otras. En este momento la migración para Costa Rica prácticamente es nula. ¿Por qué es nula? Porque las poblaciones son muy bajas y estamos en continuo monitoreo de ellas. Puede ocurrir la aparición de la langosta, y nosotros hemos hecho todo un cronograma a través de tiempo, donde las primeras apariciones de huevos por la cúpula que se dan en los individuos solitarios puede ser entre los meses de mayo, abril y mayo. Ahí viene el proceso de desarrollo y empiezan a aparecer las ninfas. Los adultos empiezan a aparecer en los meses de agosto y septiembre. O sea, en este momento es cuando están apareciendo los adultos, y es por eso que las personas nos están llamando, porque empiezan a aparecer. Ese es el momento que empieza a copular entre ellas. Como en este momento estamos en estados solitarios, las poblaciones son muy bajas. Entonces, que se presente una manga, o sea, insectos voladores en este momento grande, es prácticamente nula. Pero ellos se van a empezar a reproducir. ¿Por qué? Porque se pueden hacer a unirse, y al unirse empiezan a haber más poblaciones, y entonces pueden haber mayores cantidades de individuos. Por eso es que ellos ponen huevos en diferentes periodos, marzo, abril y mayo. Y luego, estas generaciones, al unirse en los meses de septiembre y octubre, si no hubiesen control, sí pueden explotar, pero como estamos bajo vigilancia de ellas, las poblaciones son muy bajas. ¿Cuándo vuelven a aparecer? Porque siguen desarrollándose en los meses de enero y febrero. Entonces ahí puede volver a aparecer. Vuelvo a repetir, las poblaciones que encontramos en la región Chorotega, en la región norte del país y en la región del Pacífico Central son muy pocas, y el riesgo de que aparezca una manga de insectos voladores es muy, muy, muy pequeña. Y que nos venga una manga del exterior, y ya lo hemos dicho, ya lo dijo la ingeniera doña Gabriela Zúñiga y el ingeniero Fernando Araya, las poblaciones en las zonas del Petén de Guatemala, en las zonas del Salvador e inclusive en la zona norte de Nicaragua ha habido un excelente control, y entonces el riesgo que se nos presente una manga de parte exterior, de que no sea del país, es muy baja. Entonces, y a nivel, por eso es muy baja. Por eso en este momento no podemos hablar de migración de insectos que estén migrando de forma voladora de una región a otra, porque las poblaciones son muy, muy pequeñas. Muy bien, don Olger. Quisiera cederle un momento la palabra a nuestro ministro, don Renato Alvarado, que debe continuar con su agenda para que pueda despedirse de la amable audiencia que está acompañándonos esta tarde en este tema tan importante y que ha generado también tanta expectativa. Don Renato. Bien, muchísimas gracias a todos y todas por estar con nosotros. Yo desafortunadamente tengo que retirarme a atender otra reunión, pero les invito a continuar participando y escuchando las explicaciones sobre la langosta, ya que han habido muchísimas preguntas y mucha expectativa sobre la plaga que se han generado en los agricultores y agricultoras, y creo que es importante pues concluir de manera exitosa esta presentación del tema de la plaga de la langosta para que tengamos tranquilidad los productores y productoras del país. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, ministro. Que tenga muy buenas tardes. Tenemos esta consulta de don Leonardo Brenes. Dice, tal vez, don Olger, para usted.
Se adapta en clima frío, la langosta, como a los alrededores del volcán Irazú, por ejemplo, o en otros lados fríos de Cartago. Recordemos que hemos estado conversando que la tenemos principalmente identificada, ¿cierto, don Olger, en la región Chorotega y en la región Pacífico? Entonces la consulta es si la plaga esta puede adaptarse para zonas frías. La langosta voladora centroamericana más que todo va a estar en las zonas más calientes, y estamos hablando de zonas calientes de temperaturas que van de 24 hasta los 30 grados centígrados. Principalmente su ideal es 25-27 grados centígrados. Eso no quiere decir de que por allá un insecto solitario vaya a aparecer en las zonas de faldas del volcán Irazú o el volcán Turrialba u otros volcanes. No, sí puede aparecer, pero que se pueda desarrollar casi es nula o imposible, debido a que las temperaturas que se alcanzan ahí son muy bajas. A veces llegamos a 5 grados centígrados y hasta menos. Entonces los ciclos serían muy largos y las temperaturas bajas afectan el desarrollo de los huevos y el desarrollo de las ninfas, por lo cual el riesgo que aparezca la langosta voladora realmente no pueden aparecer otro tipo de chapulines, pero la langosta voladora centroamericana en esos climas realmente no le va a aparecer. Muy bien, don Olger. Doña Gabriela, tenemos unas consultitas para usted que tiene que ver con la articulación en la región. Nos preguntan si se está haciendo algo. Bueno, ya hemos estado comentando de que no se está iniciando un proceso de coordinación en este momento, porque no es que se está corriendo para ver si se evita. La langosta está acá y se interviene desde hace varios años de forma articulada. Entonces, un poco la consulta que nos hacen es si el trabajo de articulación que se está haciendo es tal vez de manera un poco improvisada o si es algo más articulado y estructurado, y cuáles son algunas acciones concretas de apoyo con relación a este tema que se están abordando en la región. Muy buena pregunta. Precisamente el organismo se ha anticipado a que este sea un problema que haya que atacar cuando ya está desbordado, por decirlo de alguna manera. Entonces, incluso desde que empezó el problema en África, que fue, creo que finales del año pasado, principios de y antes de que empezara el del Cono Sur, ya OIRSA había venido monitoreando el problema de langosta y también monitoreando los pronósticos climáticos para la zona para este año. De modo que se venía notando que se estaban empezando a dar condiciones que podrían eventualmente crearnos un nuevo problema a nivel de la región. Cuando ya se tienen suficientes elementos, es que nosotros como organismo emitimos esta alerta a nivel de la región, la que les mencioné, el 2 de julio, si no estoy confundiendo, sí, el 2 de julio ya se emite formalmente, aunque se venía conversando, una alerta preventiva, y se pide accionar los mecanismos nacionales y se acciona el mecanismo regional de trabajo en torno a este tema. Como les decía, hay un plan de acción de nivel regional y se emiten una serie de recomendaciones. Así, cada país ha podido y tiene cada país en este momento un plan nacional de acción, ¿verdad? En el tanto, algún país necesita, requiere, solicita nuestro apoyo para fortalecer o mejorar ese plan, nosotros hemos estado trabajando en ese sentido. Como ya dijo además el ingeniero Fernando Araya, se han promovido reuniones tanto de comunicación entre todos los directores regionales de sanidad vegetal, como con expertos en el tema, como el doctor Mario Pot, que ya creo que lo mencionó el doctor Borbón, que ha tenido junto con nuestro director regional de sanidad vegetal reuniones específicas con cada país, con cada director regional y sus técnicos en cada país, y además también a nivel regional. Entonces, ¿cuál ha sido la clave en esto? ¿Cuál está siendo, digamos, la estrategia en esto? Precisamente que no sea tarde, que sea una intervención temprana donde podamos estar unidos para poder lograr que esto no se nos haga un problema grande. De momento no es un problema grande. Ya el doctor Borbón incluso habló en este momento, las poblaciones en Costa Rica específicamente
son pequeñas, insignificantes, manejables, y en los países donde se están dando algunos brotes que mencioné en mi intervención, se están dando los controles en el momento oportuno para que no puedan precisamente empezar a multiplicarse en forma acelerada las distintas generaciones de la langosta hasta que formen este grupo que ya empieza a migrar, y entonces sí es un problema muy difícil de controlar. Entonces, en ese sentido, considero que tanto a nivel de países como a nivel regional, promovido por la acción del organismo, se está dando una excelente respuesta oportuna, preventiva, para estar monitoreando y actuando en forma oportuna, como yo ya lo decía. Además, nosotros también activamos a nivel regional un comando fitosanitario para la prevención y control de esta plaga, y en ese están integrados especialistas regionales en la plaga, que nos están apoyando con diferentes consultas y necesidades y asesorías que surgen. Doña Gabriela, tenemos acá la consulta de que si esta langosta es la misma que se vio, y es una consulta de temor, ¿verdad? Esta langosta es la misma que se vio en Argentina y es la misma que se ha visto en África, la que tenemos en esta región. También esa es una consulta muy bonita, muy interesante y muy oportuna. No es la misma. Nosotros somos muy originales y tenemos nuestra propia langosta, es endémica, y esa es la que está adaptada a nuestra región, y la otra, la de África o la de Argentina, no es la que nos podría afectar, sino la que es prevaleciente acá en la región y nos ha causado estragos grandes en el pasado. Por parte nuestra también, lo mencionó muy rápidamente el ingeniero Araya, también contamos, digamos, ya les dimos una serie como una guía, digamos, a cada país, a cada director regional, de los equipos e insumos que eventualmente podrían necesitar, que ya ellos saben, ¿verdad? Pero que si en alguna cosa o irse puede reforzarlos, estaríamos reforzándolos, ¿verdad? Con apoyos específicos. Y México, que es una cosa que mencionó alguna de las personas que estaba preguntando, creo que el ingeniero Rodonet, México ha ofrecido el apoyo con hongos entomopatógenos. Precisamente se están haciendo las coordinaciones para poder distribuir en los países que así lo requieren, y Costa Rica ha sido uno de los que lo ha requerido, de brindar la colaboración para traer esos hongos entomopatógenos y poder reproducirlos acá como parte del manejo preventivo de esta plaga. Una cosa más que se me escapa es que también se está usando nuevas tecnologías. Algunos países ya están usando drones, porque hay zonas en las que es muy difícil el acceso, ¿verdad? Estas langostas no solamente van y comen en un potrero, ¿verdad? Sino que pueden llegar a un bosque, por ejemplo, y ahí el acceso de muchos de nuestros países es bastante complicado, ¿verdad? Entonces, los drones están siendo una de las tecnologías disponibles que se están usando para poder detectar en forma también oportuna esta plaga y poder combatirla oportunamente. Algunos lo están usando para el control, ahí tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero lo importante es saber que ahora también estamos incorporando como región, como países, una serie de nuevas tecnologías que nos pueden ayudar en este manejo preventivo de la plaga. Muy bien, doña Gabriela, muchísimas gracias a usted, a don Fernando, a don Olger también, que nos ha estado acompañando esta tarde. Por supuesto, a don Renato Alvarado, nuestro ministro de Agricultura y Ganadería. Recordarle a usted que está en su casa o en su oficina viéndonos en este momento, que si necesita reportar esta plaga, puede hacerlo llamando a las oficinas centrales del Servicio Fitosanitario del Estado al teléfono 2549-3400. Se lo repito, 2549-3400. O puede llamar a la sede del servicio fitosanitario más cercano a donde usted vive o donde usted tiene su finca o donde usted encontró esta plaga. También recordarle que la información que hemos estado viendo esta tarde, el video y algunas fotografías inclusive de cuáles no son langosta,
están en la página del Servicio Fitosanitario del Estado en este momento. Así que si usted necesita tener acceso a este material, puede hacerlo a través de la página de Facebook del Servicio Fitosanitario del Estado. Y antes de irnos, agradecer a los medios de comunicación también que están acompañándonos esta tarde, siguiendo esta transmisión, y agradecerles por apoyarnos a transmitir información oficial según lo que está generando la institucionalidad, y no rumores como los que a veces nos generan, rumores que salen de algunas páginas y generan desconcierto y desconfianza en las personas. Muy buenas tardes, don Olger, doña Gabriela, don Fernando, y a todos ustedes. La langosta es un insecto que se alimenta del follaje de las plantas. Tiene muchos años de estar presente en Costa Rica, principalmente en las zonas Chorotega y Pacífico Central, pero podría aparecer en cualquier parte del país. Gracias al manejo oportuno de las poblaciones, no han representado un riesgo para la producción agropecuaria. Sin embargo, si las poblaciones del insecto crecieran en forma desmedida, el riesgo sería enorme, ya que se puede formar lo que se conoce como una manga, es decir, un grupo enorme de miles y miles de langostas alimentándose de las plantaciones que se topen en el camino, y aquí sí se vuelve difícil de controlar. Por lo tanto, antes de tener el problema en nuestras manos, tenemos un alto grado de compromiso en cuanto a vigilancia y prevención, y es el de detectar la presencia de individuos o grupos pequeños y controlar sus poblaciones. Este insecto pasa por varios estadios en su proceso de crecimiento. Los adultos tienen una franja blanca dorsal a lo largo de todo su cuerpo, tiene manchas oscuras de forma triangular debajo de los ojos y líneas negras en el borde superior de las patas traseras. Mide entre 6 y 6,5 centímetros. Los insectos suelen esconderse durante el día. Hay que buscarlos con ojo experto. Es importante determinar si están presentes o no en su cultivo, aunque se trate de pocos individuos. Esto para detener de inmediato cualquier aumento de la población. Si usted ve langostas en su cultivo, aunque no esté seguro de qué especie se trata, ya que hay diferentes tipos, llame de inmediato a la unidad regional del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería más cercana a su comunidad, o llame a las oficinas centrales al teléfono 2549 3400 e indique que quiere hacer un reporte de langosta. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur